La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el fallo del Consejo de Estado que condenó al Estado colombiano por el acto terrorista que ejecutó las FARC contra el club El Nogal en Bogotá hace 15 años y que dejó un doloroso saldo de 39 muertos y más de 200 heridos. La noticia: el alto tribunal en su sentencia determinó que la nación es responsable administrativa y patrimonialmente por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión del carro bomba. El punto clave de esta noticia: la controversia y la polémica que generó este hecho. Para muchos resulta completamente incomprensible y hasta contradictorio aceptar que mientras los magistrados toman esta polémica decisión judicial contra la nación, los criminales que cometieron el acto terrorista se encuentran en este momento en libertad y gozando de los beneficios que pactó el acuerdo de paz el hoy expresidente Juan Manuel Santos con las FARC. Dicho en otras palabras, para muchos, tras esta decisión judicial, con los impuestos de los colombianos, es decir, con su plata, tendrá que pagarse las consecuencias que dejó una atroz acción criminal que fue planeada, premeditada y ejecutada por las FARC el 7 de febrero del año 2003. Estas imágenes hacen parte de uno de los episodios más dolorosos que dejó el accionar criminal de las FARC. Es el atentado al club El Nogal perpetrado el 7 de febrero del año 2003 en el norte de Bogotá. Es terrible, lo que pasó es espantoso. El día en que esta guerrilla le quitó la vida a 36 personas y dejó heridas a cerca de 200, detonando un carro bomba con más de 200 kilogramos de explosivos y amonio. 15 años han pasado de aquel repudiable hecho que marcó la vida de cientos de familias y para muchos el recuerdo es indeleble. Por este hecho, los excabecillas de las FARC reconocieron su responsabilidad y están a la espera de que la Justicia Especial para la Paz los juzgue. Nosotros no nos enorgullecemos por cuanto estábamos en el marco, en el contexto del conflicto y estos hechos ocurren, repito, son de los que hemos tenido que superar. La mayoría goza de su libertad, algunos hacen parte del Congreso de la República como quedó establecido en el Acuerdo de Paz e incluso el pasado mes de marzo Fernando Arellán, autor intelectual de este atentado, recibió permiso de la JEP para tomar unas vacaciones en Islas Margarita. Sin embargo, quien reparará a las víctimas por lo ocurrido aquel fatídico 7 de febrero es la nación. A través de este fallo de 88 páginas, el Consejo de Estado condenó a la nación por el atentado al club El Nogal, argumentando que el Estado es responsable administrativa y patrimonialmente por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones de este exclusivo club. Se enfatizó que el estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección de vida a la población civil. De acuerdo con el alto tribunal, la Fiscalía, la entonces Dirección Administrativa de Seguridad DAS, el Ministerio del Interior, de Defensa y la Policía incumplieron sus obligaciones de prevención, seguridad y protección a la población. En particular la Fiscalía y el DAS, que no dieron pronto trámite y verificación a informaciones que se habían recibido sobre la inminencia de un atentado que señalaba específicamente al club El Nogal. La sentencia indica que días antes del atentado, las instalaciones del club El Nogal habían sido identificadas como posible blanco de un ataque por parte de una estructura criminal, por lo que el Estado debió prevenirlo. Condenar al Estado por un acto terrorista de esa envergadura que lo cometió en ese momento el grupo terrorista de las FARC en el año 2003, me parece a mí que es incongruente. Yo creo que los colombianos lo que queremos es que el Estado no sea el que termine pagando con los impuestos los hechos terroristas de otras personas que tanto le dolieron al pueblo colombiano.
Y la polémica la tenemos aquí hoy en el programa La Noche y por esa razón también queremos invitarlos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche El Nogal. Numeral La Noche El Nogal y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la decisión del Consejo de Estado de condenar al Estado colombiano por el atentado ejecutado por las FARC el 7 de febrero del año 2003 contra el Club El Nogal? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a comenzar con el análisis desde dos ángulos opuestos. En los estudios de NTN24, del programa La Noche, está Jairo Libreros, analista permanente de NTN24 y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Está con nosotros también Alirio Uribe, señores congresista colombiano, abogado, defensor de derechos humanos. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo para el doctor Libreros y para todos los televidentes. Jairo Libreros, voy a comenzar con usted acá en nuestros estudios de NTN24. ¿Cuál es su opinión frente a este fallo del Consejo de Estado y frente a la polémica que ha generado? Algunos consideran que es un fallo responsable, otros consideran lo contrario, que es un fallo completamente irresponsable. Jefferson, de la primera lectura del fallo, ahí me surgen muchas inquietudes que creo que son muy relevantes porque afirmar que el Estado tiene una responsabilidad en este tipo de actos terroristas creo que no está bien justificado y que la sentencia es incongruente. Le voy a dar un dato que me parece a mí interesante. Se repite durante diferentes apartes que existía una información de días antes sobre la posibilidad de un atentado en el Club El Nogal y se dice que la persona que entregaba la información y de manera particular el contexto en que lo entregó daba a entender la credibilidad de la información. Esto puede ser un dato que no llame la atención a muchas personas, pero cuando se hace la valoración por parte del Consejo de Estado de la importancia de este tema, hay un problema eminentemente metodológico. Ellos hablan que es información de inteligencia. El gran problema es que el Consejo de Estado en ningún momento y en ninguna parte de toda la sentencia hace un análisis de la exactitud de la información y la credibilidad de la fuente. Todo lo contrario, le adjudica la credibilidad a la información. Eso es un problema de inteligencia. Ahí hay un error de valoración. De decir que la información era absolutamente creíble cuando ningún organismo de inteligencia, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, evalúa la credibilidad de la información, se evalúa exactamente es la exactitud de la información, yo creo que hay un hierro muy importante. En 2, en 3, en 8, en 15 días es imposible tomar una decisión de política pública en materia de seguridad sobre las verdaderas características que puede tener un atentado terrorista. Ahí hay un problema muy grave que ha sido estudiado en otras sentencias y ha sido objeto de pronunciamiento por parte del mismo Consejo de Estado, tumbando las pretensiones de los actores. Hay otro tema, Jefferson, que también quiero traer a colación y está relacionado con el traslado de figuras de la seguridad personal al tema de la seguridad física. Fíjese usted, se dice que constantemente o de manera ocasional, porque se utilizan los dos términos, el exministro del Interior de la época y la exministra de Defensa de la época pernoctaban o acudían al Club El Nogal. Pero desde ese punto de vista hace un ejercicio que no es claro jurídicamente, traslada el riesgo en materia de seguridad personal que sufren dos altos dignatarios a las instalaciones físicas de los lugares donde ellos van, frecuentan, hacen reuniones. ¿De cuándo acá se traslada ese tipo de riesgo? No hay ninguna ley que lo acredite, no hay una jurisprudencia claramente definida. Si eso fuera así, toda la ciudad estaría en absoluto riesgo y sería menester por parte del Estado de judicializar o crear un Estado gendarme para proteger las rutas, los lugares y los sitios por donde pasan las personas que tienen un riesgo personal. Ahí hay un segundo error muy grave. Vamos a estar analizando cada uno de esos argumentos que entrega el Consejo de Estado para justificar su decisión de condenar al Estado colombiano por el atentado terrorista, al Club El Nogal. Excongresista y abogado de derechos humanos Alirio Uribe, ¿qué opinión tiene usted sobre este fallo? ¿Lo apoya o lo cuestiona, así como lo ha hecho nuestro analista Jairo Libreros? Bueno, a mí me parece bien que un analista como el doctor Libreros no esté de acuerdo con la sentencia. Lo que no me parece bien es que el presidente de la República descalifique sentencias de las altas cortes en el país. Me parece desafortunado el comentario. Yo como abogado tengo la certeza de que es una decisión ajustada a la ley, ajustada a la Constitución, ajustada a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. Por supuesto que los responsables, desde el punto de vista penal,
desde el punto de vista del derecho penal internacional, del derecho internacional humanitario. Los que hicieron el atentado execrable, condenable, pues fueron las FARC. Aquí lo que se valoró en la sentencia es que 3 familias, 2 personas que fallecieron, una que resultó herida, demandan al Estado porque ellos tienen información de que el Estado sabía de la situación de riesgo y colocaron en un riesgo excepcional innecesario a los civiles. ¿A cuáles civiles? A los socios del Club del Nogal, a los trabajadores del Club del Nogal, a los usuarios del Club del Nogal. Ese es el tema de la responsabilidad. El 7 de agosto, cuando se posesiona en ese entonces el expresidente Uribe, se colocaron rockets a la sede de la Presidencia de la República. Posteriormente se hicieron varios carros bombas en Bogotá, se hicieron atentados, se colocó un vehículo bomba a la SIJIN en octubre, se le mandaron rockets a la Embajada de los Estados Unidos en noviembre. Es decir, se decretó la conmoción interior porque se sabía que había planes para hacer atentados en Bogotá. Y resulta que un informante va a las autoridades, les dice: yo tengo el teléfono, entrega el nombre, el teléfono del socio infiltrado en el Club del Nogal. Le dice: a través de ese teléfono se está organizando un atentado en Bogotá. 10 días antes del atentado, la Embajada de los Estados Unidos, la casa del embajador de los Estados Unidos, que yo he estado ahí, que es diagonal al Nogal, le informan al jefe de seguridad de la casa del embajador que tengan precauciones porque puede haber un carro bomba o un atentado. Y no hacen lo propio con el Club del Nogal. ¿Qué hizo el señor ministro Londoño? Recordemos que Londoño fue presidente del Club del Nogal desde que se creó directivo, y prácticamente cuando se posesionó de ministro renuncia a esa presidencia. ¿Y qué hacen ellos? Vuelven el Club del Nogal casi que una segunda casa de Nariño. Se quedan allá, pernotan allí, generan múltiples reuniones con ministros, con otros ministros, con el director de antinarcóticos, con congresistas, y empiezan a despachar desde el Club del Nogal y hacer una gran cantidad de actividades que, sabiendo que había amenazas de atentados en Bogotá que no eran infundadas, sino que se habían presentado los atentados, colocan en riesgo a esa población civil y, por supuesto, en un hecho condenable, las FARC termina haciendo el atentado con los resultados que conocemos. Doctor, yo lo que le pido a la opinión pública es que entienda que una cosa es la responsabilidad penal por un crimen como este y otra cosa es cuando el Estado, sabiendo, no tomó medidas para evitarlo. Brevemente, porque ya tenemos a una de las magistradas que hizo parte, la magistrada ponente Estela Conto, quien fue la magistrada del Consejo de Estado, autora de la ponencia de este fallo que estamos debatiendo el día de hoy. Antes de ir con ella, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo entender entonces que si fueron las FARC los que cometieron este acto terrorista, sean los colombianos con sus impuestos los que tengan que pagar todo lo que tiene que ver con la reparación o con las indemnizaciones a las víctimas? Bueno, está previsto en la Constitución y la ley que cuando hay una falla en el servicio, en este caso la falla vino de los ministerios que colocaron en riesgo a la población civil, la falla vino de los organismos de inteligencia que tenían información privilegiada. Si ellos hubiesen interceptado el teléfono de esta persona que hablaba con el paisa, que fue la persona, no era cualquier persona, fue la persona que montó el carro bomba y lo metió al Nogal, fue la persona que se hizo pasar por socio de manera fraudulenta, etcétera, pues ahí lo que se está es condenando la responsabilidad administrativa del Estado. El Estado responde por acción o omisión cuando hay fallas en el servicio. A mí me parece que es un fallo totalmente ajustado a la Constitución y a la ley. Profesor Jairo Libreros, ¿qué opinión tiene usted también de esa pregunta que se hacen muchos colombianos? Si finalmente fueron las FARC las que cometieron este acto terrorista, ¿por qué son los colombianos los que tienen que pagar con sus impuestos precisamente la consecuencia de esa acción criminal? Según el fallo establecido, y en eso concuerdo con el doctor Uribe, porque hubo omisión por parte del Estado, lo cual generó una falla en el servicio. Pero el cuestionamiento de fondo que yo tengo sobre esto
respetando la posición del doctor Uribe, es precisamente ello, que la información llegó 10 días antes. Es imposible adelantar un proceso de valoración de esa información, no existía claridad sobre la exactitud de los datos. El doctor Uribe habla que era necesario... Mucho atrás, doctor, mira, hubo información desde agosto 14. Incluso ese testigo impidió un secuestro que se iba a hacer en el Nogal de un señor Casas. Y ellos, utilizando esa información de inteligencia, evitaron el secuestro. Es decir, si hubiesen hecho lo propio frente a los atentados, hubiesen podido evitarlo. Claro, pero es algo eventual, doctor Uribe, porque en este caso tocaba adelantar los procedimientos de inteligencia necesarios para valorar la información y otra vez la credibilidad de la fuente. Si ellos querían intervenir las comunicaciones, tenían que tener un sustento claramente establecido para pedir las autorizaciones legales. Y en la información que llegó última hora, en los últimos 10 días, el fallo habla de los últimos días, yo creo que es muy poco tiempo para tener la capacidad de determinar que esa información era lo suficientemente clara. Y en segundo lugar, que creo que también hace parte de algunos cuestionamientos que uno puede ver frente a la sentencia del Consejo de Estado, es de qué manera podía responder el Estado colombiano. El fallo habla que estábamos en una situación de estado de conmoción interior, usted narró unos hechos que son ciertos, se ajustan a la realidad, hubo una cantidad de intervenciones terroristas que pusieron una situación crítica a la ciudad, pero la respuesta yo creo que era muy difícil de valorar con esa información que teníamos, con base en lo establecido en el fallo del Consejo de Estado. ¿Por qué? ¿Qué tocaba? Militarizar el Nogal, dar una información especial, establecer otros requisitos en materia de seguridad en tan pocos días y sin capacidad de hacer la valoración. Yo creo que era muy difícil tener la capacidad por parte del Estado de darle esa respuesta.